Ya, muy bien, chicos. Disculpen la interrupción. Bueno, seguimos con la clase. Muy bien. Ya, como les estaba explicando, ¿sí? Aquí tenemos un problema de que no salía pues cuando era la etiqueta. Vamos a probar. Vamos a quitarle los paréntesis. Vamos a ver qué sucede, ¿sí? Vamos a probar acá. Vamos a actualizar. Vamos a actualizar. Vamos a arrastrar esto por acá. Muy bien. Vamos a actualizar el servidor. Voy a seguir. Esto debe salir en blanco, ¿sí? Vamos a ver qué problema hay. Chile. .style.color. Vamos a ver color. Yo les había enseñado aquí. Aquí hay un cambio de lo que es letra. Background color. No, estos solamente son cambios de fondo. Cerramos esto. Por aquí tengo algunos ejemplitos. A ver. Está el punto color. Ya. Vamos a generar el cambio. No, no aparece. H1. Ya, si yo pusiera un ID aquí, sí me apareciera, pero les quiero enseñar con el get element by tag name. Ya, si yo, por ejemplo, pongo aquí título, ¿sí? Y aquí ya no sería get element by name, sino que será get element by ID. ¿Así? Y si ven que ya se pinta el style color, al momento que yo ya voy a presentar acá, todavía sigue apareciendo esto, no aparece. Vamos a ver cuál es el problema. White, get element by ID. Ya, todavía no. No sé cuál sea el problema. H1.color igual. Style. Style. Color white. El color de la letra. Allá. Es que no es H1, es título. Ya, allí sí. Vamos a ver. A ver. Ahí sí. Ahí sí ya. Miren, ¿sí ven? Entonces con el ID, pues sí coge. Debería coger con el tag name. Aunque el tag name no es tan recomendable. A veces sí, a veces no. O sea, puede ser que sí cuando se traten de muchos elementos. O sea, cuando ustedes tengan bastantes elementos en su página web. Por ejemplo, acá yo quiero poner un párrafo. Y le quiero poner hola, estimados. Vamos a copiar otro, poner otro. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Como estudiantes de dar. Estamos aprendiendo a usar el DOM. ¿Ya? El DOM de JavaScript. El DOM de JavaScript. Bien. Entonces he creado algunos párrafos. Yo voy acá a mi navegador. Veo que ya se me ha creado esto. ¿Sí? Si yo ejecuto, veo que la única que se me va a pintar es hola, estimado Roberto. Pero ya no aprecio los demás. Entonces, ¿qué puedo hacer? Utilizar el tag name. En ese caso, puedo utilizar el tag name. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? El document.getElement by tag name ¿sí? by tag name, coloco el tag name, que en este caso es P, ¿sí? Punto style, punto color, y pongo aquí, por ejemplo, yellow. ¿Ya? Vamos a ver si
No, no aparece. ¿Hay algún problema? Vamos acá a resolver esto. A ver, JavaScript para cambiar estilos en CSS. Ya, aquí, por ejemplo, bueno, este sería el consite. Eso no quiero cambiar, eso es el tamaño. No. A ver, vamos por acá. Document events. Get element type 9. CSS. Vamos a explorar un ratito en internet. Solo quiero recordar algo chiquitito. Ya, ahí salió. Get element type 9. Está aquí. Vamos a ver, esa es una palabra pequeñita. Yo sé que es algo muy pequeño, por eso no quiere salir, pero algo será aquí. Ya. A ver. Get elements. So, bit type name. A ver si ahora ha salido. Ya. A ver, tag name method. Ya. Tag name. Vamos a poner algunas. Tag names. Ya, de allí. No. Tag name está aquí en su posición 0. Ya debería coger la primer tag name. Hola, estimados. ¿Sí? Ya. A ver, ¿qué sucedió aquí, muchachos? Aquí, básicamente, cuando nosotros usamos algunos elementos HTML y queremos, en este caso, aplicarle un cambio con el DOM, como en el caso de aquí tenemos bastantes párrafos, sí, sucede que tenemos que colocarle, en este caso, el número, ¿no? Como tratamos un documento HTML, vamos en cascada, o sea, vamos de arriba para abajo. Este sería el 0, 1, 2, 3, 4. Si yo coloco, por ejemplo, el 4, ya no me va a pintar el hola estimados, ni estudiantes, ni de ni edad, sino estamos aprendiendo a usar el DOM. Entonces vengo yo, ejecuto, y si ven, estamos aprendiendo a usar el DOM. Ahora, ¿qué cosas podríamos aplicar aquí en JavaScript? Básicamente un for, ¿sí? Podemos usar un for para poder pintar todos esos elementos, un while. Yo puedo usar aquí un while, ¿sí? While. Puedo decir, puedo declarar una variable que se llame var i, ¿sí? Var i igual a 0. Muy bien. Cuando i sea menor o igual a 4, por ejemplo, o sea menor o igual a 4, que me vaya pintando esto, sería i aquí, ¿sí? Y acá pongo i igual a i más 1.
¿sí? Para que vaya teniendo pues un incremento, ¿no? Que me vaya diciendo, primero se pinta el 0, luego se pinta el 1, luego se pinta el 2, luego se pinta el 3, luego se pinta el 4, porque va en aumento, ¿no? Vamos a ver si funciona, ¿sí? Y si ven que ya funcionó con todo. O sea, eso es usar un ciclo de repetición dentro de mi desarrollo web. Entonces, eso allí es lo que he hecho ahora. ¿Sí ven? Perfecto. Y eso lo pueden hacer con cualquier lenguaje de programación. Obviamente utilizando JavaScript, ¿no? Con el DOM. Pueden hacerlo inclusive también con PHP. Por ahí asociando ciertas tecnologías. Ahora solamente estamos aprendiendo HTML, CSS, JavaScript y el DOM, que es una utilidad de JavaScript. Muy bien. Perfecto. Seguimos. A ver. Eso era lo que yo tenía que enseñarles con respecto a lo que es el DOM. Ustedes pueden cambiar, por ejemplo, el tamaño, pueden cambiar, pueden poner animaciones, pueden poner un fondo, un color de letra, pueden hacer muchas cosas. Por eso yo les dejé la página oficial. Esta de aquí no es, esta de aquí es by, la W3 School es la página oficial de JavaScript, CSS, HTML, SQL y PHP como estándar. O sea, ellos enseñan allí, dan ciertas prácticas, buenas prácticas obviamente, ¿no? Y de allí pueden sacar mucho provecho, ¿sí? Esta es la página oficial, W3 School, W3 School. Aquí pueden encontrar muchísimos tutoriales, hay muchos tutoriales. Pueden encontrar muchos tutoriales aquí donde pueden aprender HTML, CSS, JavaScript, las tres tecnologías que hemos estado usando en este medio ciclo. Y también están los frameworks, por ejemplo está W3 CSS y Bootstrap, que son también utilizables dentro del desarrollo web. Ya, muy bien, aquí están todos, ¿eh? Todos los tutoriales que ustedes pueden aprender aquí, inclusive hay otros lenguajes de programación, está Python, está Java, C, C++, C#, Kotlin, frameworks como de Django, Flash, pues hay algunos, ¿sí? Muy bueno que ustedes, pues, cuando tengan su tiempo, puedan aprender aquí. Ajax, ¿sí? Que también es algo muy interesante, que es la mezcla de JavaScript con varias tecnologías más. Muy bien. Y aquí pueden revisar toda esa información. Ahora sí vamos un poco a la teoría. Si yo les dije que también les voy a dar teoría. Vamos aquí. Vamos un poco más suave, ¿sí? Ya aprendimos pues básicamente qué es el DOM. El DOM es una herramienta que puede modificar el HTML, ¿sí? Que no es necesario ir al HTML, sino tan solamente identificar los elementos HTML y tratarlos desde JavaScript, ¿sí? Ciertas palabras reservadas que a veces puede ser que nos olvidemos, pero la cuestión es la práctica. Ustedes practiquen, cuando tengan tiempo practiquen mucho. Muy bien. El dinero no es la clave del éxito. La libertad es poder crear. La libertad, perdón. El dinero no es la clave del éxito. La libertad para poder crearlo es. Muy bien. Entonces sabemos pues que el dinero no es que nos lleva más alto, sino la libertad para poder crear. Eso es, ¿sí? Es la clave del éxito. Muy bien. Eso lo dijo Nelson Mandela. Este contenido, ¿sí? Es parte de la unidad número 1. Vamos a hablar un poquito de esto. Muy bien. Vamos a hablar acerca de las arquitecturas de aplicaciones web. Sabemos que una arquitectura básica de una aplicación web está formada por los siguientes elementos. Un navegador, que comúnmente nosotros lo conocemos, ¿no? Hace de cliente, realiza peticiones, solicita recursos a los servidores que están en la web, ¿sí? Tenemos un servidor web, que es aquel que recibe las peticiones de los clientes, que somos nosotros, a través de los navegadores, y responde en relación a esa petición. Por ejemplo, si nosotros pedimos al servidor un listado de productos, el servidor nos debe responder ese listado de productos. El protocolo HTTP, que es el protocolo basado en TCP/IP, que se utiliza en el navegador para ¿qué? Para realizar operaciones, peticiones en este caso, al servidor web y que éste pues responda en tiempo real. El HTML es el formato básico de los documentos web, ya lo hemos aprendido.
hay muchísimas etiquetas que pueden aprender, ¿sí? Es muy amplio HTML, no es difícil de aprender, ¿sí? Solamente es cuestión de práctica y saberse las etiquetas. Muy bien. La arquitectura de las aplicaciones web han evolucionado mucho en los últimos años. No todas las aplicaciones web tienen la misma arquitectura. Sabemos que hay modelos cliente-servidor, hay otros modelos que se basan en capas, en niveles. Entonces, hay mucho dinamismo aquí en la web. Las arquitecturas se diferencian principalmente en la estática o dinámica que sea la web. Una web puede ser dinámica en el cliente o en el servidor. Las tecnologías utilizadas dentro de la web, sabemos pues que es JavaScript, es la número 1 de todas, considerada a nivel mundial. Inclusive las encuestadoras mencionan que JavaScript es la más usada, por eso es importante aprender JavaScript. Es un poquito complejito, pero no difícil de aprender. Dinamismo en el servidor, Java, ¿sí? .NET, PHP, Ruby on Rails, Python, Django, que en este caso es un framework de Python, Groovy, Node.js, Scala y algunos más. El cliente estático sin JavaScript, servidor estático, servidor dinámico 3 capas, cliente dinámico con JavaScript, servidor estático, servidor dinámico, JavaScript para efectos gráficos, que es el que nosotros hemos usado, ¿sí? Porque también hay JavaScript para hacer lo que son operaciones, o sea, un poquito más la parte lógica. JavaScript con peticiones en segundo plano, que es Ajax, lo que es SPA, las páginas simples de aplicación con REST. Yo les coloqué en la plataforma unos videos que tienen que ver con REST, ¿sí? Es muy bueno que lo vean. Se los coloco porque a veces me han dicho pues, que no tienen mucho tiempo. Entonces, para poder mitigar esa dificultad, pues le he colocado videos muy sencillitos para que ustedes comiencen su camino aprendiendo toda esta tecnología. Muy bien. La arquitectura cliente estático y servidor estático. Un cliente realiza una petición desde el navegador. Normalmente nosotros hacemos todos los días eso, ¿sí? Nosotros ingresamos a Google Chrome, ¿sí? Ponemos alguna consulta que es el desarrollo web, eso se va al servidor y el servidor pues responde con varias páginas web, ¿sí? Entonces el servidor web, normalmente el que se usa es el Apache. Recibe toda la información, devuelve un documento HTML, ¿sí? No hay petición de datos, el servidor solo gestiona el archivo HTML en el disco duro del servidor y lo devuelve al navegador, ¿sí? Como dice, bueno, a ver, tú estás consultando esto, toma, te presento todo. O sea, esa es la metodología, cómo funciona la web, ¿sí? Obviamente existe un poco más de profundidad en términos técnicos, en detalles, pues, que más adelante vamos a ver un poquito más. La arquitectura cliente estático y servidor estático, el navegador hace la petición mediante el protocolo HTTP, el servidor transforma la URL a ruta en disco, el servidor devuelve el fichero de disco al navegador, el navegador visualiza, renderiza la página HTML con estilo CSS e imágenes, sin JavaScript, ¿sí? Sin JavaScript. O sea, en la arquitectura cliente estático no se usa JavaScript. Cuando el usuario hace clic en un enlace, el navegador repite el proceso con la URL del link y recarga por completo la página web, ¿sí? Muy bien. Con esta arquitectura, el servidor siempre devuelve los mismos recursos. Desde el punto de vista del servidor, la web es estática. La web está formada por HTML, CSS, imágenes, PDF, pero no incluye JavaScript. A este tipo de web no se le suele llamar aplicación web. ¿Por qué? Porque no es nada dinámico, o sea, es simplemente una página web que se crea con HTML y CSS. Pero cuando usted le incrementa o le incorpora JavaScript, se convierte en una web pues un poco más fuerte y en este caso pues va a tener una mejor presentación. La web se diseñó con esta arquitectura, con la arquitectura estática, ¿no? Con el cliente estático. Las primeras páginas web eran así, o sea, sencillitas, no tenían absolutamente nada de JavaScript. Todavía se sigue usando muchas páginas web así, o sea, sencillas. Páginas personales, proyectos básicos, ¿sí? Que inclusive están en GitHub. La documentación técnica, Java.dot en Java, Maven, Site, etc. O sea, todo eso pues todavía sigue existiendo en la web, ¿sí? Muy bien, aquí hay un gráfico. Aquí pueden ver pues lo que el cliente cuando realiza una petición, cuando el servidor le responde, ¿sí?
mediante, en este caso, un lenguaje de programación PHP. Eso se conecta al servidor de base de datos y la base de datos pues devuelve en este caso al servidor, ¿sí?, la información que está solicitando el cliente. Perfecto. Entonces ese ejemplo es un ejemplo de 3 capas, ¿sí? Es una arquitectura de 3 capas donde interactúa el cliente, el servidor y el servidor de base de datos. Entonces básicamente son 3 elementos dentro de la web. El navegador es la capa de presentación. El servidor web es la capa de aplicación, la lógica del negocio, donde se coloca todos mis archivos PHP, por ejemplo. Y finalmente tengo la base de datos, que es la capa de los datos, donde yo tengo toda mi información, y esa información ingresa y sale, y está constantemente en movimiento. Muy bien. Ahora, la arquitectura cliente estático y servidor dinámico cambió la cosa, ¿no? Cuando el servidor web recibe una petición, dependiendo de la URL, ¿sí?, devolver contenido del disco, ejecutar código para generar el recurso dinámicamente. Cuando se ejecuta código, normalmente se hacen consultas a una base de datos y se recupera esa información. Ya se los había dicho. Lo más habitual es que se genere la página HTML de forma dinámica. También se pueden generar recursos de otro tipo, imágenes, PDF, varias cosas que ustedes pueden alojar pues en la web y que luego pueden descargar o visualizar en tiempo real. Si el usuario pulsa un link, se recarga la página al completo, ¿sí? Eso es cuando se usa servidores dinámicos. Es la arquitectura de las primeras aplicaciones web. Todavía sigue habiendo muchas webs con esta arquitectura. El contenido es dinámico porque se ejecuta código en el servidor para generar dicho contenido. O sea, es más rápida la presentación de todo el contenido web. Seguimos más adelante. La experiencia del usuario antes no era muy buena. Conexiones lentas implican tiempos de cargas apreciables en cada clic. La recarga completa de la página ofrece una mala experiencia de usuario, página en blanco, o sea, a veces las páginas se quedan en blanco, demoran en cargar y todo eso, ¿sí? Muy bien. Mayor velocidad de internet, menos tiempo de espera. Navegadores muestran la nueva página una vez cargada, sin pasar por la página en blanco. Entonces, tener un servidor dinámico a nosotros nos ayuda a que las páginas no se ralenticen, sino que el mismo servidor hace que el contenido que yo vaya a mostrar a mi usuario sea mucho más rápido en aparecer en pantalla. Muy bien. Aquí hay un gráfico de una arquitectura cliente dinámico y servidor estático. O sea, ese es otro ejemplo. ¿Qué sucede en este tipo de arquitectura? El cliente realiza la petición desde el navegador, lo que siempre va a realizar, ¿sí? Eso siempre va a ocurrir. Las animaciones en JavaScript y CSS son interpretadas por el navegador. El servidor lo gestiona, o sea, gestiona los archivos y luego lo devuelve al cliente. O sea, ahí es que usted ve todas las interfaces bien bonitos, los botones, todo eso viene del servidor. Muy bien. El servidor web recibe la petición y devuelve un documento HTML, como siempre lo va a realizar también. No hay petición de datos. El servidor solo gestiona el archivo HTML en el disco duro, ¿sí?, y lo devuelve. Muy bien. El contenido de la página web está alojado en el disco duro del servidor, ¿sí?, porque es estático. Recuerden que estamos hablando de un cliente dinámico y un servidor estático. El cliente es dinámico porque las páginas incluyen código JavaScript que se ejecutan en el navegador. Este JavaScript se usa para incluir efectos gráficos, ¿sí? Los efectos gráficos, obviamente, que no se puedan implementar con CSS, mostrar u ocultar información en función de los elementos que se seleccionaban para documentos largos, menús desplegables, todo eso se puede hacer con JavaScript. ¿Sí? Inclusive Bootstrap, por ejemplo, ese framework, ¿sí?, incorpora JavaScript para hacer un poco más dinámica, ¿sí?, la funcionalidad del HTML y también del CSS, obviamente, ¿no? Ahí se combinan las 3 tecnologías: CSS, HTML, JavaScript. Todas se juntan en Bootstrap. Páginas adaptables para móvil, ¿sí?, para móviles, responsive, es lo que se busca actualmente. Aquí hay un ejemplo. Allí vemos que está la tecnología Ajax, que es la tecnología JavaScript, ¿sí?, un poco más avanzada. HTTP request, o sea, hace una petición y luego el servidor le responde ¿con qué? Con los archivos HTML, JSON y XML. Muy bien. Esto es una arquitectura de 3 capas. Luego, desde el PHP, pues, desde la base de datos, llega a PHP, lo procesa, ¿sí?, y PHP envía, ¿qué?, los datos al servidor a través de un JSON, ¿sí? Muy bien. Un JSON, obviamente, es un formato, ¿sí?, de presentación de información que se devuelve al servidor y posterior al servidor se devuelve al cliente. Muy bien.
seguimos. Ya, ahora vamos a hablar acerca de la arquitectura cliente dinámico, servidor dinámico. ¿Sí? Perfecto. A ver, esta es la mejor arquitectura que hay, porque todo se vuelve dinámico en la web. La mayoría de las aplicaciones web actuales son dinámicas, tanto el cliente como el servidor. Dependiendo de cómo se use el JavaScript en el cliente, las aplicaciones se pueden dividir en tres tipos. JavaScript para efectos gráficos, que ya lo usamos. JavaScript competiciones en segundo plano. Ajax, que no hemos usado, pero que ya les voy a enviar un video para que vean de qué se trata Ajax. ¿Sí? Es muy interesante. Y el Single Page Application con API REST. O sea, eso también ya les envié un video, ¿sí? Para que vean muy sencillito, ¿sí? La forma como pues interactúa JavaScript. ¿Sí? Cómo se puede trabajar con JavaScript de manera dinámica en el servidor. Muy bien. JavaScript para efectos gráficos. Probablemente pues JavaScript nació con esto, o sea, nació con esa misión. Luego escaló un poco más allá y ahora JavaScript se puede ejecutar en el servidor. ¿Sí? Primero solamente se ejecutaba en el cliente con efectos de texto, efectos en botones, para hacer menús desplegables. Entonces, para todo eso nació JavaScript. Ahora, pues, JavaScript tiene su propio ambiente, que es Node.js, para poder, pues, programar en el servidor. Muy bien. El Ajax. A esta técnica se la conoce como Asynchronous JavaScript and XML. Muy bien, JavaScript se puede usar para no tener que recargar completamente la página al pulsar un link. Entonces, Ajax lo que básicamente realiza, o la función principal, es que nos permite cargar mucho más rápido el contenido de nuestra web. ¿Sí? Cuando llega al navegador, en este caso la información, el resultado de la petición, el código JavaScript actualiza aquellas partes de la página que son necesarias. Entonces, muy rápido. Ajax lo que hace es dinamizarme un poco más, ¿sí? JavaScript, cuando se hacen peticiones en segundo plano. Usar Ajax en una página mejora mucho la experiencia del usuario, es una ventaja. No es necesario recargar la página al completo, solo aquellas partes que cambian. Perfecto. La página se puede cargar por partes, primero la información importante y en segundo plano otros elementos complementarios, botones. Por ejemplo, en el caso del footer no es tan necesario, se carga después, pero primero pues se carga la información más importante, que serían los datos sensibles, como por ejemplo datos de usuario, datos de una transacción que usted ha realizado, etcétera, etcétera. Muy bien. Seguimos. Aquí hay más ventajas. Dice, cuando el código JavaScript hace peticiones, el servidor puede devolver contenido para ser incluido en la página directamente, fragmentos de HTML generados dinámicamente, información que será interpretada por JavaScript para modificar la página, mostrar un error, cambiar un color. Eso es lo que estábamos haciendo con el DOM. ¿Sí? Información generada dinámicamente, estructura en XML o JSON. O sea, eso es el formato de envío de datos. Muy bien, toda esta información, ¿sí? Es parte de las ventajas de Ajax. Un servidor web genera HTML de forma dinámica. Muy bien. ¿Sí? Seguimos. Ventajas. ¿Sí? Ahí está la W3C, que es el consorcio internacional, ¿sí? Que regula el desarrollo web. Es una comunidad internacional, aquí dice el concepto, que desarrolla estándares abiertos. ¿Sí? Gráficos, audio y video, accesibilidad, servicios web, web semántica, HTML, CSS, scripting y Ajax. Perfecto, ahí está HTML, CSS, ya saben qué son, ¿sí? Para qué son utilizados. Tecnologías para la construcción de páginas web. Son esenciales. Ya saben qué es HTML, saben las funciones específicas, ¿sí? Muy bien. CSS, estilizar la página web, ponerle color, tantas cosas que se puede hacer con CSS. Un scripting, ¿saben qué es un scripting? En este caso un scripting es un pequeño código pues, de JavaScript, ¿no? Con JavaScript se puede modificar la página web y ejecutar código cuando se interactúa con ella. El DOM, básicamente sí. Se hacen peticiones al servidor. Hola. Ya. Muy bien.
Y el Ajax, pues se hacen peticiones al servidor en segundo plano y se actualiza el contenido de la web de una manera muy rápida, ¿sí? Eso es todo lo que nosotros hemos visto en esta unidad número 1, ¿sí? Aquí terminaría la unidad número 1. Muy bien. Ahora, para finalizar, vamos rápidamente, ¿sí?, a analizar la unidad número 2. No vamos a terminar todo, ¿sí? Solamente vamos a presentar 10 presentaciones y después, pues, la próxima clase seguimos con las demás. ¿Sí? Muy bien. Continuemos. Muy bien. Perfecto. Ahora estamos dentro de la unidad número 2. Comenzamos la unidad número 2 con la programación web en el servidor. Ya nosotros pues aprendimos qué cosas se puede hacer en el frontend, qué tecnologías puedo usar, el HTML, el CSS, el JavaScript, el Ajax, el DOM, tantas tecnologías pues que existen, inclusive los frameworks, Bootstrap, W3CSS, Skeleton, Angular, algunas cosas más, ¿sí? Algunas cosas más. Muy bien. Cliente-servidor. Quizás ustedes ya lo han escuchado, conocen qué es un cliente-servidor. ¿Sí? Un cliente-servidor es un modelo, ¿sí? Básicamente podríamos tratarlo así como un paradigma, o sea, una forma en cómo se desenvuelve el software, ¿sí?, dentro del Internet, ¿no? Es una arquitectura, ¿sí? Modelo cliente-servidor. La arquitectura del cliente-servidor se divide en dos partes. Primero, los proveedores de recursos y servicios llamados servidores. El servidor siempre va a ser parte de este modelo. Y luego, pues, los demandantes que seremos nosotros los clientes. Básicamente, en cliente-servidor van a haber siempre dos actores o personajes que van a siempre a predominar, que es el servidor, ¿sí? Y luego, pues, los clientes, que pueden ser uno o pueden ser muchos. Muy bien. Un cliente, como antes lo estábamos comentando, realiza peticiones a otro programa. El servidor le da la respuesta. Esta idea también se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora, ¿sí? Usted entra a su computadora, abre un programa y el programa le responde a través de la ejecución del mismo, ¿no? Ahora, el servidor básicamente es lo mismo. Usted selecciona alguna opción dentro de un sistema y automáticamente se realiza una petición al servidor. El servidor entiende que usted necesita esa información y el servidor se la envía, ¿sí? Y de esa manera, pues, usted obtiene esa información. Aquí hay un gráfico, está el servidor, ¿sí? Está el cliente realiza la petición, el servidor responde, ¿sí? Y obviamente dentro de todo esto, pues hay una red, ¿sí? Esa red que permite que todos los equipos estén conectados y se puedan sincronizar. Muy bien. Este es un ejemplo de una petición cliente-servidor en una red, donde el cliente le pide el acceso a un programa y tiene que esperar la respuesta del servidor, ¿sí? Entonces ahí todos están conectados, ¿sí? Y el servidor, pues, también les está respondiendo. Muy bien. La separación entre el cliente y servidor es una separación de tipo lógica, donde el servidor no se ejecuta necesariamente sobre una máquina, ni es necesariamente un solo programa. O sea, están separados, pero tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque siempre van a estar en continua interacción. Muy bien. Los tipos específicos de servidores, existen muchos en el mercado: servidores web, servidores de archivos, servidores de base de datos, servidores de correo, servidores de música, de todo lo que se pueda guardar o almacenar, ¿sí? Pero por lo general los servidores web son los que más son usados, ¿no? Porque pueden albergar mucha información y también sobre todo las aplicaciones, ¿no? Que es lo más demandante en la actualidad. Mientras que sus propósitos varían de unos servicios a otros, la arquitectura básica seguirá siendo la misma. Tipos de servidores: un servidor web, un servidor HTTP. HTTP es un programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor, realizando conexiones con el cliente, generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente, ¿sí? Entonces el servidor web o servidor HTTP, que son los mismos, son los dos, o sea, los dos son los mismos, ¿sí? Es un programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor, o sea, ahí mismo. Y luego, pues, realizando conexiones con otros clientes, con otros puntos, cede una respuesta, o sea, brinda una información. Muy bien.
hasta aquí nos vamos a quedar, hasta aquí. La próxima semana, ¿sí? O yo les voy a grabar un video y les voy a explicar este punto a punto. Sí, eso es un tipo de conexión. Muy bien. Servidores de archivos. ¿Qué es un servidor de archivos? Permite el acceso remoto a archivos almacenados en él o directamente accesibles por él. De manera general, por ejemplo, un servidor de archivos puede también ser constituido por una nube, como Google Drive. Creo yo que Drive utiliza servidores que permiten pues almacenar información y poder sacarla de allí. Luego lo presentan al usuario, a nosotros los clientes, ¿sí? A través de una aplicación, que en este caso es Google Drive. Y asimismo Mega, y asimismo RapidShare, asimismo Mediafire, y asimismo otras empresas más. Servidor de correo. Un servidor de correo es una aplicación de red ubicada en un servidor en internet cuya función es parecida al correo postal. Solo que por este medio solo se pueden enviar adjuntos de ficheros de cualquier extensión. Por lo general, un servidor de correo siempre se implementa en una empresa. ¿Por qué? Porque la empresa, pues, obviamente necesita que ese servidor se ejecute en esa misma localidad, o en el caso, pues, pueden ampliarlo un poco más y pueden, entre los mismos funcionarios de la empresa, interactuar, ¿sí? Entonces, eso sería un servidor de correo. Si se quiere ampliar, pues, la comunicación de este servidor de correo, vamos a encontrar muchas aplicaciones, como lo es Hotmail, como lo es Outlook, bueno, esa sería la actualización de Hotmail, Gmail, hay muchos más, por ejemplo, el de Linux, hay muchos que utilizan estas tecnologías de servidores de correo, eh, muchas más, no recuerdo todas, sí, pero las que más pues he manejado yo es Hotmail, Gmail, lo que es Google Hangouts, ¿sí? Todas estas aplicaciones pues permiten la comunicación, ¿sí? Y usan pues servidores de correo. Muy bien. Entonces chicos, eso sería todo por hoy, ¿sí? No los canso más. La próxima semana vamos a estar explorando todos estos contenidos, ¿sí? Yo les voy a dejar videos allí en la plataforma para cuando ustedes tengan tiempo los puedan revisar. Son videos tutoriales, ¿sí? Videos pues de compañeros de trabajo, personas que tienen mucha experiencia en el ámbito de desarrollo web, pues y les brindo estos videos para que ustedes también pues puedan nutrirse y puedan a su tiempo pues practicar también. Entonces ha sido un gusto pues poder brindarles esta clase. Entonces un saludo pues Vladimir, Juan, Jairo, Fabián, Mirelis. Gracias por la atención. Sé que es un poco cansado, sé que es mucha teoría, a veces mucha práctica, pues, pero es necesario. Sí, es necesario para que ustedes pues eh, conozcan, o sea, tengan la noción y ustedes puedan seguir mejorando sus habilidades con la práctica. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Hasta luego, ingeniero, que se bien. Pasen bien. Hasta luego, ingeniero. Bueno, yo antes de finalizar la clase, posiblemente en la madrugada yo les ubique una pestaña allí en la aula virtual donde les voy a especificar todas sus notas, todas sus calificaciones, ¿sí? Entonces allí van a ver cuánto tienen en los laboratorios, cuánto tienen en el test, van a ver otras calificaciones más, actividades en clase, ¿sí? Yo por ahí he estado analizando ciertas cosas, van a tener algunas calificaciones, ¿sí? El ensayo, todo aquello. Bueno, que pasen bien, chicos.